Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes en esta hora a surfear por los salmos. Estamos en el Salmo número 13 y vamos a ver los versículos 3 en adelante, 3 al 6, donde dice: Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El salmista David, el autor de este salmo precisamente, hablaba de esta manera. Después de, como vimos en el programa anterior, que en 2 versículos él expresaba ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ese hasta cuándo, que era una expresión donde manifestaba precisamente su desazón, su desesperación por la situación que él estaba viviendo, por las circunstancias que le tocaba vivir. Después de eso es donde dice: mira, respóndeme. O sea, se dirige de otra manera, donde ya, a pesar de esa situación donde él decía ¿hasta cuándo?, ahora vuelve a Dios a orar, a clamar, porque Dios dice: clama a mí y yo responderé. Y precisamente podemos vivir situaciones donde nos embargue la duda, donde nos embargue el temor, donde nos embargue la incertidumbre. Pero a pesar de eso, como David, podemos volver, a pesar de esas circunstancias, volver a dirigirnos a Dios. Y mira, dice, presta atención, dice a Dios: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Habla de un acercamiento, de una cercanía a Dios. Dios mío. No habla de un Dios impersonal, de una relación impersonal. Dios mío, como quien dice: hijo mío, padre mío, amada mía. Está hablando de una relación cercana y personal. Y podemos decirle: Señor, respóndeme, por favor, respóndeme. Y dice: alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Esta es una expresión que habla de un desánimo profundo y quizás hasta una depresión, porque cuando uno tiene un desánimo profundo y permanente, llega a vivir una depresión. La depresión, un desánimo, no es nada más que las facultades del alma, porque ánimo viene de alma, y las facultades del alma mermadas, porque tiene su ánimo mermado. Y la depresión es un paso más en esa área donde las facultades del alma, donde están la capacidad de pensar, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de sentir, de amar, todo eso está mermado y en algunos casos prácticamente anulado. Por eso dice: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Significa: respóndeme, Señor, devuélveme el ánimo, respóndeme para que no caiga en desánimo, para que no caiga en una depresión. Tenemos que tener cuidado con aquellas cosas que producen el desánimo y la depresión, porque nos pueden llevar a la depresión, el ánimo mermado
lleva a la depresión más tarde o más temprano. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso que es bueno que para nosotros orar a Dios. Y sigue diciendo en el versículo 4, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Ahí estaba hablando de enemigos. La Biblia dice que tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor. Esa nube de testigos está compuesta por seres naturales, que estamos hablando de las personas que nos rodean. Y dentro de esas personas que nos rodean hay gente que nos ama, que nos quiere para bien, y hay gente que no nos quiere para bien y hasta que nos odian. Y también están los testigos espirituales. Está hablando de esa nube de testigos, está hablando también de testigos espirituales, los ángeles y por otro lado los demonios. Los ángeles, que son espíritus ministradores a favor de los santos, y los demonios, que son los agentes de Satanás que andan como león rugiente buscando a quien devorar, están alrededor nuestro dando vueltas y buscando la oportunidad para destruirnos. Y ellos utilizan a esa gente que nos odia o que no nos quiere para bien. Usan, la Biblia dice que la lucha no es contra carne ni sangre, la lucha no es contra esas personas precisamente que no nos quieren para bien, sino para los demonios que utilizan su vida precisamente para atormentarnos, ponernos tropiezo, para burlarse de nosotros. Lo vencí. Ese es el deseo de nuestro enemigo, el diablo, habernos vencido, alegrarse de si nosotros resbaláramos. Y por eso nosotros debemos mantenernos firmes, sabiendo que Dios está a nuestro favor, que a pesar de esa circunstancia, Dios es el que nos guarda, nos protege, que nos cubre, que nos ayuda. Él envió su Espíritu Santo, que es el Paracleto, nuestro ayudador, precisamente para eso, para ayudarnos en esta gran lucha espiritual que tenemos día a día para mantenernos firmes en el Señor, para fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, precisamente para que el enemigo no nos avergüence, sino que al contrario, el enemigo salga avergonzado. La Biblia dice que aquellos que confían en el Señor no serán avergonzados. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por la tuya, me invitaste a vivir en ti, me mostraste tu amor, entraste, transformaste mi mente, me acercaste a tu corazón y te quiero decir gracias Dios, veo tu amor, siento tu perdón y estás en mi corazón. Me amas como un padre a su hijo,
su Hijo, con entrega total a mí, y te quiero decir, gracias Dios, veo tu amor, siento tu perdón y estás en mi corazón. Gracias Dios, tú me das valor, siento tu favor y yo te amo con pasión. Gracias Dios, veo tu amor, siento tu perdón y estás en mi corazón. Gracias Dios, veo tu amor. Gracias Dios, siento tu favor. Sigue diciendo en el Salmo número 13, ya en los versículos 5 y 6, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El salmista David, recordemos que había empezado el Salmo con el ¿hasta cuándo? 4 veces, que manifestaba su preocupación, manifestaba su desazón, manifestaba el momento duro que estaba viviendo. Y seguía en el versículo 3, orando a Dios, pidiéndole que le responda para que no desfalleciera su ánimo, para no entrar en desánimo, en depresión. Y en el versículo 4 hablaba de la lucha que tenía con los enemigos y que no quería ser vencido por los enemigos. Y en el versículo 5 nos muestra que como una vez que oramos a Dios y volcamos a Dios nuestro corazón, volcamos a Dios toda circunstancia que estemos viviendo, cómo el Señor nos proporciona a nosotros la fe y la confianza. Cuando oramos a Dios, Dios es el que se encarga de proporcionarnos esa fe y esa confianza, precisamente porque orar es una actitud de fe. Orar es cuando volcamos todo nuestro corazón, todas nuestras tristezas delante del Señor. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y precisamente cuando, después de echarle nuestras cargas al Señor y ver su mano poderosa sobre nuestras vidas,
es que encontramos ese descanso, es que encontramos esa fortaleza, es que encontramos esa fe en nuestras vidas. Por eso dice en el versículo 5, más. Cuando la palabra más está aquí como sin tilde, es una palabra que significa pero. Significa, pero yo en tu misericordia he confiado. Estaba hablando que aquí había cambiado ya el tono, había cambiado sus formas, porque aquí estaba manifestando ya confianza. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Dios y descargamos lo que hay en nuestro corazón, nos llenamos de fe. Y dice, mas yo en tu benevolencia, en tu misericordia, dice, significa en tu benevolencia he confiado. No confiamos en hombres, no confiamos en nosotros mismos, tampoco confiamos en nuestra justicia. O como muchos dicen, porque me lo merezco. Seamos sinceros, nada merecemos. En sí, lo que merecíamos era la condenación, pero esa condenación fue quitada en la cruz del Calvario por la benevolencia de Dios. Por eso dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Nuestra confianza no está puesta en hombres ni en nosotros mismos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Más bienaventurados aquellos que confían en el Señor. Mas yo en tu misericordia he confiado. Dejemos de confiar en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, pero también dejemos de confiar en que lo merecemos o merecemos algo. No merecemos nada. Simplemente la benevolencia de Dios es la que nos ayuda. Y sigue diciendo, mi corazón se alegrará en tu salvación. Mira qué diferencia, presta atención qué diferencia a la primera parte del Salmo que hemos visto en el programa anterior. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Era la gran pregunta. Era el dolor. Y como empezamos el programa de hoy, donde dice, respóndeme para que no me desanime, para que no me deprima. Pero después de orar a Dios, después de buscarle a Dios de todo corazón, dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. No es que se alegra ahora porque la salvación es ahora. Evidentemente su situación no ha cambiado desde el momento en que se metió en oración o fue a buscar la presencia de Dios a este momento. Es menos de un minuto que uno tarda en leer desde el versículo 1 hasta el 5. Lo que cambia es el corazón. Por eso dice, mi corazón se alegrará. Hace breves instantes estaba hablando de que se estaba por deprimir, pero ahora dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Ya estaba cambiando su semblante, estaba cambiando su confesión, estaba cambiando. Dice, me alegraré en tu salvación. Eso es lo que produce cuando vamos a la presencia de Dios. Eso es lo que produce cuando vamos a volcar nuestro corazón en Dios. Qué bueno que es que le busquemos a Dios. Yo sé de gente que cuando vive momentos difíciles da vueltas y vueltas, no duerme de noche, busca por un lado, busca por el otro. Pero aquí precisamente nos dice el Señor, nos enseña cómo cambia la situación cuando le buscamos a Él de todo corazón. Y termina en el versículo 6 este salmo cuando dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aleluya. Fíjense nuevamente cómo cambia la situación. Termina
Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Sinceramente, Dios dice que Él cambia nuestro lamento en baile, nuestras tristezas en alegría. Él cambia nuestro lamento. Comenzó con un lamento este salmo. Comenzó con algo duro, triste. Y aquí estaba hablando de terminar con cántico. Dios pone un cántico nuevo. Precisamente cuando vamos a la presencia de Dios, toda carga se va. Y Él pone un cántico de alabanza, un cántico de adoración, un cántico para manifestar la gloria del Dios vivo. Cantaré a Jehová. ¿Por qué le cantamos a Jehová? Por la benevolencia, porque nos hace bien, porque el propósito de Dios es bien. Esto hace acordar cuando Dios le dijo a su pueblo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, porque son pensamientos de bien y no de mal. Esto lo dice en Jeremías capítulo 29. Y cuando nos damos cuenta que Dios quiere lo bueno para nosotros, que Dios desea lo bueno para nosotros, ahí es precisamente ahí donde Dios cambia nuestro lamento, nuestra falta de gozo, lo cambia por gozo y por un cántico. Cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien.